Impuesto especial sobre producción y servicios. Instituto Latinoamericano. Los impuestos especiales constituyen un tipo de gravamen muy antiguo, prácticamente de los primeros en aparecer en los sistemas fiscales más lejanos en el tiempo. Un precedente de hace varios siglos es el impuesto sobre el alcohol integrado dentro del tributo de los millones. A la fecha, sigue desempeñando un papel destacado dentro de los sistemas impositivos vigentes. En la mayoría de los países de corte occidental, la imposición indirecta se integra de dos figuras básicas: el IVA, como impuesto general sobre el consumo, y los impuestos especiales, que gravan el consumo de determinados bienes. Los impuestos especiales, también llamados accisas, son impuestos sobre consumos específicos, en los que, además de su capacidad recaudatoria, destaca su finalidad extrafiscal, como instrumentos de las políticas sanitaria, energética o de medio ambiente. Los impuestos especiales gravan de manera selectiva el consumo de bienes específicos, además de que cumplen la doble función de recaudar fondos para el tesoro público, y a la vez sirven de instrumento a determinadas políticas, como la sanitaria, medioambientalista, etc. Esto quiere decir que, además de su capacidad recaudatoria, destaca su finalidad extrafiscal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprecia el carácter extrafiscal en su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del 24 de septiembre de 2006. En la página 89 se lee: Impuesto especial sobre producción y servicios. El gravamen que establece para la enajenación de bebidas alcohólicas obedece al mandato contenido en el artículo 117, último párrafo, de la Constitución Federal. El establecimiento del impuesto especial sobre producción y servicios, tratándose de la enajenación de bebidas alcohólicas, al aumentar el gasto de su consumo a través de un gravamen que actúa como sobreprecio, constituye un medio utilizado por el legislador cuyo propósito es desincentivar el consumo del alcohol y así dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 117, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en combatir el alcoholismo. Además de que se trata de una medida de protección que se justifica, porque es legítimo que en este caso el propio Estado tome ciertas medidas a favor de los integrantes de la comunidad, puesto que se considera que estos, al decir de forma perjudicial para su persona, no se encuentran en condiciones de diseñar autónomamente su plan de vida ni tener plena conciencia de sus intereses, o actuar consecuentemente a favor de ellos. Atento a lo anterior, se concluye que el impuesto especial sobre producción y servicios, tratándose de enajenación de bebidas alcohólicas, al imponer un gravamen que actúa como sobreprecio para desalentar su consumo, no solo tiene como consecuencia inmediata el aumento en el monto que deberán desembolsar quienes adquieran dichos bienes, sino que también hace evidente que estos efectúan la compra con absoluta conciencia del hecho, ya que al ejercer la opción de consumir alcohol, aun con el sobreprecio generado por el impuesto, están tomando una decisión autónoma e informada, pues su pago conlleva la determinación de sobreponerse a las medidas establecidas por el Estado para desincentivar el consumo de bienes que considera dañinos. Características. Los impuestos especiales se caracterizan por ser indirectos. Su hecho imponible representa una manifestación indirecta de capacidad económica y recaen sobre el consumo. Reales. Su hecho imponible no se define en relación con una persona determinada. Objetivos. No tienen en cuenta las circunstancias personales del sujeto para determinar la deuda tributaria. Instantáneos. Se devengan en cada operación. Monofásicos. Solo graban una fase en el proceso de comercialización. Desventajas. A los impuestos especiales se les atribuye una serie de desventajas, como ser discriminatorios, porque afectan el proceso productivo; injustos, su carácter extrafiscal,
hace incurrir al legislador en errores de inconstitucionalidad onerosos. Muchos de ellos son establecidos con altas tarifas, con referencia al poder adquisitivo de quien soporta la carga económica final de estos tributos. Sobre la última desventaja anotada, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia ha manifestado lo contrario, es decir, que no es finalidad del impuesto especial sobre producción y servicios que el consumidor final, invariablemente, pague la totalidad de las cargas tributarias. El fenómeno de la incidencia del impuesto es casuístico, ya que no depende del derecho, sino de cuestiones de hecho y de la situación particular de cada operación. Precepto legal. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 73, fracción 29, otorga al Congreso de la Unión la facultad para establecer diversas contribuciones, entre las que destacan, en relación con este tema, las especiales sobre energía eléctrica, producción y consumo de tabacos labrados, gasolina y otros productos derivados del petróleo, explotación forestal, y producción y consumo de cerveza. Se señala, asimismo, que las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine, y que las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los municipios en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica. Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. La ley reglamentaria correspondiente a esa disposición constitucional es la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1980, y sustituyó a los ordenamientos siguientes. Ley Federal del Impuesto a la Industria de Azúcar, Alcohol, Aguardiente y Envasamiento de Bebidas Alcohólicas. Ley del Impuesto sobre Venta de Gasolina. Ley del Impuesto sobre Seguros. Ley del Impuesto sobre Tabacos Labrados. Ley del Impuesto sobre Teléfonos. Ley del Impuesto sobre Producción y Consumo de Cervezas. Disposiciones generales. Para su mejor cumplimiento, la LIEPS cuenta con un reglamento y le son aplicables a este impuesto. También, el Código Fiscal de la Federación, la Ley de Ingresos de la Federación y las reglas misceláneas fiscales, entre otros ordenamientos. La LIEPS vigente para el ejercicio fiscal de 2022 observó una estructura de 29 artículos, ordenados en 2 títulos, aunque el segundo se encuentra totalmente derogado. El primer título está integrado por 7 capítulos, a saber, disposiciones generales de la enajenación, de la importación de bienes, de la prestación de servicios, de las obligaciones de los contribuyentes, de las facultades de las autoridades, de las participaciones a las entidades federativas. Además, contiene las disposiciones transitorias, siempre importantes de considerar. Sujetos pasivos del IEPS. De acuerdo a la LIEPS, artículo 1, están obligadas al pago del impuesto establecido en esta ley las personas físicas y las morales que realicen los actos o actividades siguientes, y la enajenación en territorio nacional, o, en su caso, la importación definitiva de los bienes señalados en esta ley. Segundo, la prestación de los servicios señalados en esta ley. Objeto del IEPS está constituido, según el artículo 1 de la LIEPS, por los actos o actividades siguientes. Primera, enajenación en territorio nacional de los bienes a que se refiere la ley. Importación de los bienes a que se refiere la ley. Prestación de los servicios señalados en la ley. La primera enajenación o importación es sobre los bienes siguientes: a. Bebidas con contenido alcohólico y cerveza. B. Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables. C. Tabacos labrados. 1. Cigarros. 2. Puros y otros tabacos labrados. 3. Puros y otros tabacos labrados hechos enteramente a mano.
de gasolinas e diésel. Exenciones. El artículo 8 de la LIEPS describe las exenciones a este impuesto respecto a las importaciones. Las exenciones se encuentran en el artículo 13. Base imponible IEPS. Artículo 11. Para calcular el impuesto tratándose de enajenaciones, se considerará como valor la contraprestación en la enajenación de gasolinas y diésel. En ningún caso se considerarán dentro de la contraprestación las cantidades que en su caso se carguen o cobren al adquirente por los conceptos a que se refiere el inciso A de la fracción 2 del artículo 2 de esta ley, antes transcritos. Los productores o importadores de cigarros, para calcular el impuesto por la enajenación de esos en territorio nacional, considerarán como valor de los mismos el precio de venta al detallista. El precio de venta al detallista. Artículo 14. Para calcular el impuesto, tratándose de importación de bienes, se considerará el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importación, adicionado con el monto de las contribuciones y aprovechamientos que se tengan que pagar con motivo de la importación, a excepción del impuesto al valor agregado, por las importaciones de cerveza, en las que el impuesto se pague aplicando la cuota a que se refiere el artículo 12 de esta ley. Los contribuyentes calcularán el impuesto sobre el total de litros importados afectos a la citada cuota. Artículo 17. Para calcular el impuesto en la prestación de servicios, se considerará como valor la contraprestación en los juegos o sorteos en los que se apueste. Se considerará como valor el monto total de las apuestas. Artículo 18. Tratándose de los juegos o sorteos en los que la apuesta se realice mediante fichas, tarjetas, contraseñas o cualquier otro comprobante, así como a través de bandas magnéticas, dispositivos electrónicos u objetos similares, que se utilicen para apostar en sustitución de cantidades de dinero y sean aceptadas para esos fines por la persona que realice el juego o sorteo de que se trate. Se considerará como valor el total de las cantidades equivalentes en moneda nacional que amparen dichos medios. Tarifas o tasas del IEPS. El artículo 2 contiene las tarifas aplicables, según lo menciona esta ley. En ellas se incluyen a. Bebidas con contenido alcohólico y cerveza. B. Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristalizables. C. Tabacos labrados. D. Combustibles automotrices. F. Bebidas energetizantes, así como concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes. G. Bebidas saborizadas, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sabores, que al diluirse, permitan obtener bebidas saborizadas y jarabes, o concentrados, para preparar bebidas saborizadas, que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos, siempre que los bienes a que se refiere este inciso contengan cualquier tipo de azúcares añadidos. H. Combustibles fósiles. I. Plaguicidas. J. Alimentos no básicos.